Mi nombre es Eleder Acedo, soy el responsable o irresponsable, nunca se sabe, de la parte de APC dentro de Schneider Electric. Vengo a hacer una presentación de la industria, del mundo digital, del IoT, del Internet of Things, Internet de las cosas. Realmente es un mundo bastante complejo, del cual tampoco soy un especialista, pero trataré de contaros un poco lo que somos dentro de este mundillo y lo que podemos llegar a hacer para trabajar sobre esta tendencia que hay actualmente de la digitalización. Voy a presentar, tengo aquí unas anotaciones hechas para que, ya que yo tampoco no estoy acostumbrado a hablar en público realmente, que me ayude un poco para que me entendáis mejor. Vamos a ver. No, para arriba. Joder. ¿Veis que no soy un especialista en esto, verdad? Me he hecho unas anotaciones un poco para tratar de explicarme lo mejor posible. En los últimos tiempos, no lo voy a leer de carrerilla. La economía digital, el mundo se está globalizando y la economía, en realidad, la economía digital, diríamos, nos está llevando a el cloud, el big data, la inteligencia artificial, y todo esto ha cambiado profundamente todas nuestra manera de trabajar y nuestra manera de entender o de creer entender hacia dónde vamos. En el mundo, para muchos, el acceso a la energía es un acceso, en muchos sitios no tiene un acceso bueno a la energía. Sin embargo, hay más personas que tienen acceso a la digitalización, al mundo digital, que personas con problemas de acceso a la energía convencional, ¿no? Entendida convencionalmente. Dentro de esto, esto somos nosotros. Schneider Electric es una empresa que tiene más de 142.000 personas trabajando, estamos presentes en más de 100 países, facturamos una burrada de pasta, tenemos un montón de fábricas, etcétera. Estos no dejan ser números de quiénes somos dentro de la industria y del mundo profesional, y para que entendáis que somos una empresa que queremos ir hacia queremos llevar un camino a la digitalización y que tenemos todos estos recursos para poder conseguirlo, ¿no? Como veis, no consigo. Es que ya me podéis perdonar, porque realmente la revolución industrial históricamente ha transformado completamente los modelos comerciales. Es evidente. La cuarta revolución no será diferente. En la cuarta revolución estamos hablando de inteligencia artificial, robótica, etcétera, ¿no? Y para ello, la energía es el alma de este sistema. Necesitamos energía. ¿Eso qué quiere decir? Que las tecnologías IoT permitirán una mayor visibilidad y un control en forma de la que compramos, entregamos y usamos la energía. Estas tecnologías y otras causarán disrupciones fundamentales. Esto es una presentación no demasiado buena, la verdad. Nosotros estamos ahora en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Bien, la primera, la energía y el vapor; la segunda, energía igual a electricidad; la tercera, energía igual a computación; y en la cuarta es de lo que tratamos de explicar. Viene la inteligencia artificial, la robótica, vehículos autónomos, computación, nanotecnología. Es un mundo mucho más complejo
y bueno, al cual queremos sumarnos, ¿no?, al carro. ¿Cuántos de vosotros trabajan sobre CPDs, etcétera, etcétera? No sé si muchos, pocos. En realidad, entendemos que se utilizan el 10% de los datos de los que somos capaces de trabajar, sobre los que somos capaces de trabajar. Y la tendencia o lo que se quiere es que en un futuro muy próximo seamos capaces de elevar esta capacidad de trabajo en cuanto a la digitalización, a conseguir conectar las personas con las máquinas. No las personas como tal, sino trabajar sobre los datos que nos puedan proporcionar las máquinas. Ya me podéis perdonar, estoy hasta nervioso de lo difícil que es para mí, sin ser un especialista en esto, hablar de esto. Como mensaje, la llamada a la acción de la transformación a la IO está más cerca de lo que pensamos. Se trata de conectar lo que ya está aquí, muy a menudo las máquinas, lo que ya está muy a menudo las máquinas, fábricas, ya están conectadas. Realmente esto es a lo que queremos llegar, es conectarnos con las máquinas, que nos den una serie de datos, que seamos capaces de analizar esos datos y que esos datos nos den la posibilidad de realizar acciones, bien sea en in situ, trabajando in situ sobre la máquina, o bien sea a través de plataformas que nos permitan trabajar en remoto sobre un problema en cuestión que se nos pueda dar y que podamos ser capaces de solucionar a través de diferentes aplicaciones y diferentes formas de gestión en remoto. O sea, una propia app puede ser capaz de darnos una serie de datos y que nosotros seamos capaces de reaccionar en cuestión de minutos para dar una solución a un problema que se nos haya generado en una instalación, sea cual sea. Esto tampoco es que funcione demasiado bien. La mayoría de las organizaciones ya tienen una combinación de estos entornos TI, propia necesidad, simplemente, pues, ¿con esto qué queremos decir? Que hay organizaciones que tienen, antes se trabajaba sobre un CPD centralizado y toda la seguridad y todo enfocado en la infraestructura que iba a soportar esa serie de armarios con servidores, etcétera, etcétera, que nos dieran y que la posibilidad de guardar esa información. Se pasó a trabajar sobre la nube. Trabajar sobre la nube significaba de alguna manera descentralizar los centros de proceso de datos, teniendo pues la posibilidad de no tener una infraestructura física y trabajar sobre algo virtual. Pero a día de hoy hay una tendencia
que es el volver a tener microdata centers localizados vamos a decir, en la propia empresa para con la información que nos aporten los sistemas de control que tengamos sobre la instalación, podamos actuar en nada, vamos a decir, en segundos sobre un pequeño CPD que tengamos instalado en nuestra propia, en nuestro propio empresa o, bueno, sí, en nuestra propia empresa, realmente. Es una charla de mierda, ¿verdad? Ya lo siento, ¿eh? Soy el primero que no... El sector IT va a ser el mayor demandante de energía de aquí a 2030. En teoría, la energía solar será más barata. Bueno, la pregunta es, ¿la energía solar será más barata que la fósil en 2030? Probablemente, pues no. Otra de las circunstancias que se espera es que el vehículo eléctrico reemplace el 50% de los coches convencionales. Los hogares, los edificios de centro de datos, industrias, infraestructuras, una transformación, descentralización. Esto es lo que os comentaba antes. Antes se trabajaba sobre centros de proceso de datos centralizados. A día de hoy se trabaja sobre la nube y volvemos a tener renovables, o sea, descentralizados, micro data centers. O sea, data centers, pues se me ocurre, por ejemplo, Agustín puede tener le digo Agustín porque le conozco, puede tener una pequeña empresa y necesite un pequeño data center in situ para que él pueda trabajar sobre él y con ese data center esté controlando una serie de infraestructuras de determinados clientes sobre los que pueda actuar, siempre que lleve el mantenimiento, por ejemplo, sobre el que pueda actuar antes de que se produzca un error, un fallo, porque a través de la digitalización él tiene controlado cada uno de los elementos sobre los que puede operar. En algunos en remoto y en otros habrá que ir físicamente sobre ello. Pero la información y la capacidad de adelantarnos y de proporcionar una solución va enfocada a la conectividad de todos los elementos. Las personas con las máquinas a través de las diferentes plataformas de comunicación existentes a día de hoy. Aquí hablamos de un problema de un fallo. 15 minutos de un fallo de energía, se ven afectados 75.000 personas y suele tardar 3 días en volver a la normalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió con British Airways, ¿no? British Airways tuvo un fallo importante, un cero en su instalación y afectó a millones, ya no a 75.000 personas, sino a millones de personas en su modo de viajar y en su manera de moverse hacia los destinos que tuvieran en ese momento. Entonces, eso cuesta dinero, o sea, cuesta un pastizal, 150 millones en compensaciones cada, bueno, pues que por un fallo
es mucha pasta, ¿no? Nuestras tecnologías Leify son para todas en cualquier lugar, en cualquier momento. Perdonad porque me he saltado alguna de lo mal que lo estoy haciendo. Esto es una de las cosas que os he comentado antes de mala manera, pero antes la infraestructura, como veis aquí, es una infraestructura física y se grababan datos. Luego estaba, de esos datos hay que, la latencia de datos habría que ir por un ancho de banda y hacer una entrega de contenidos. Y luego está lo que es la ciberseguridad y la computación local. ¿Esto qué quiere decir? Que al final nosotros estamos en un mundo en el que primero tenemos los datos, para hacer una entrega de datos necesitamos una red de datos buena y que para que no tengamos un problema con esos datos que estamos colgando en la red, tengamos una buena ciberseguridad. Todo esto es a lo que le llaman un poco la digitalización. Es decir, que seamos capaces de controlar nuestros datos, que seamos capaces de tratar esos datos y que seamos capaces evidentemente que nadie nos robe los datos y con todo ello acceder a una respuesta eficaz a los clientes que tengamos en ese momento pues, trabajando con nosotros. Vamos a hablar un poco de lo que nosotros, aunque la charla es una mierda, de esto ya sí un poco más. De nosotros desde APC lo que podemos proporcionar a todo esto de la digitalización y la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Nuestros equipos están, al igual que la mayor parte del producto de Schneider Electric, es comunicable, bien sea en TCP/IP, Modbus, Ethernet, etcétera, etcétera. Dentro de esta gama de producto hay diferentes maneras de ser, diríamos, más eficientes con lo que podamos colocar. Nosotros actualmente tenemos equipos con un factor de corrección, un factor de potencia coseno de Phi 1, no solo nosotros, sino la mayoría de los equipos de los fabricantes ya los equipos no generan armónicos en la red, o sea, es decir, es un equipo con una tensión y una frecuencia de trabajo muy eficaz y muy estable. Tenemos patentado un modo e-conversion. Un modo e-conversion es un modo, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar del modo eco de trabajo. El modo e-conversion es un paso más allá del modo eco. El modo eco es simplemente trabajar sobre la red eléctrica y con un equipo en vigilancia, teniendo el rectificador arrancado, cargando baterías. Nosotros hemos ido un paso más allá y hemos patentado el e-conversion y nosotros también tenemos el equipo trabajando a través del bypass, es decir, de red normal, pero sin embargo tenemos en lugar de tener el rectificador arrancado cargando baterías, tenemos el ondulador arrancado y cargando baterías, con lo cual la transferencia es completamente inmediata, puesto que ante un corte nosotros ya tenemos el ondulador arrancado, no tenemos que hacer o correr el riesgo de pasar por un microcorte o un cero que se llama cuando la UPS pierde tensión de suministro. Es decir, lo general es ir de red a las cargas y de red a cargar baterías con el ondulador parado, esperando a que exista un corte, y nosotros nos hemos ido de red a cargas y del mismo punto de las cargas al ondulador, teniendo el ondulador arrancado en modo vigilancia, pero arrancado para que no exista ninguna posibilidad de cero. La eficiencia de estas máquinas llega hasta el 99%, de este modo de trabajo llega hasta el 99%. Eso significa un ahorro de explotación importante en cuanto a costes en producción, en costes de consumo de energía eléctrica.
y estamos hablando de ahorros de más de 400.000 euros. Yo creo que estas cantidades son muy optimistas, pero bueno, sí es verdad que existe un ahorro importantísimo en los costes de explotación. Esto pasa cuando quiere. Ahora, se trata de equipos fabricados y pensados para aplicaciones de todo tipo. Aquí hablamos de robustez y fiabilidad. Robustez, es evidente que hay máquinas que trabajan en entornos muy complicados, y la fiabilidad pues es un poco lo que se busca en todo tipo de instalaciones. La fiabilidad es algo importantísimo para el entorno de la digitalización. Todos los problemas que puede tener la digitalización actualmente, vamos a decir que hay que tratar de minimizar esos riesgos al 100%. ¿Es imposible? Por supuesto que es imposible, pero se puede llegar a tener una grandísima seguridad en las instalaciones. En esto de la digitalización, ¿por qué es importante? Porque al final la operatividad en una cadena de producción, pues bueno, simplemente pues es volver a arrancar la cadena, te generará unos problemas, unos costes, etcétera. Pero la pérdida de los datos, la pérdida de capacidad de saber y de leer en que, imaginaros el CPD que hemos hablado antes de British Airways. La British Airways perdió no solamente la capacidad de poner en el aire los aviones, perdió la capacidad de vender billetes, perdió, vamos a decir, millones de datos que afectan económicamente al bolsillo de esa empresa en una manera brutal. ¿Qué se trata de conseguir con este tipo de máquinas? Se trata de conseguir de minimizar en lo máximo posible. Al 100%, insisto, es complicadísimo, pero la realidad es que estamos cerca de que sean instalaciones casi al 100% seguras. El 100% es, como os he dicho, bastante complicado, pero nos queremos acercar a ello. Para ello se construyen máquinas. Backfeed integrado es un modo antirretorno de tensiones a la máquina para que no le afecte cualquier tipo de vamos a decir, aguas abajo a la UPS haya un problema que no le afecte a la propia SAI. Se construye de manera modular, es decir, hoy tenemos una instalación que nos requiere 100 kilovatios y pasado mañana necesitamos otros 100, es posible a la misma máquina incrementarle en 100 kilovatios o en 250, como es el caso de esta máquina de la foto. Cada módulo son 250 kVA. Somos capaces todavía cada vez más de trabajar en entornos más complicados, 40 grados centígrados sin perder capacidad de potencia en la máquina, sin desclasificación. Niveles, incluso ya empezamos a construir con niveles antisísmicos. Hay 3 niveles sísmicos de construcción. Esta máquina tiene el nivel 1. Dentro de no solamente lo que es la máquina, nosotros utilizamos periféricos como son las baterías para que los equipos funcionen correctamente. Hay baterías de todo tipo. Lo último en tecnología son las baterías de litio. Las baterías de litio aportan entre un 40 y un 60% de menos espacio, necesidad de menor espacio, un 60 o un 70% de, bueno, pues, less weight, bueno, 60% me parece un poco exagerado. Sí que aporta un 10% más de vida, entre comillas, de vida de ciclos de vida a la batería. Las baterías actualmente son de 5, de 8, de 10, de 15. En teoría las de litio son todas de más de 15 años de vida media. Bueno, la inversión inicial es entre 1,5 y 2, y por 2 el coste de las baterías de litio sobre las de plomo, pero bien es verdad que a la larga te dan un ahorro de un 30 o un 50% de costes de
para volver a la digitalización, que esto es un poco lo que el kit de la cuestión, entre comillas. Conectamos nuestros clientes a nuestros expertos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una plataforma que es una app, la Structurite Asset Advisor. Es un servicio que ofrecemos a los clientes de monitorización remota de sus instalaciones, basado en equipos, sensores, analítica, un poco lo que es lo que hablamos de, o lo que he tratado de hablar de la digitalización, y es tener todos los datos controlados y tener la capacidad de acometer o incluso parar, diríamos, una instalación sin el riesgo de que la instalación se nos caiga o se nos rompa o se nos joda cualquier aparato un poco sensible en este caso. El soporte remoto está gestionado por técnicos nuestros expertos durante las 24 horas del día. Sí, estoy terminando, ¿eh? Ha sido una mierda de presentación, con perdón, pero 24 horas, 7 días a la semana, pero los 365 días del año. Tenemos dos plataformas, una en Europa y otra en Estados Unidos, que controlan a todos los clientes que tengan este servicio controlado. El propio cliente puede tener su instalación en el móvil. Hay una app que te da la posibilidad de tener monitorizado tu instalación. Es una app que te descargas gratuitamente y luego tiene diferentes niveles vamos a decir, no me sale la palabra. Diferentes niveles vamos a decir, que de contrato. Existe un contrato muy normal que no te cuesta nada y controlas tu instalación con unos datos determinados, pocos, pero suficientes quizás en muchos casos, y otros niveles en los cuales ya intervienen nuestros técnicos, que son los que gestionan y te avisan de que tu instalación tiene un problema y que hay que ir a hacer cualquier tipo de reparación o antes de que ocurra eso, pues cualquier tipo de trabajo para que la instalación no sufra o no tengas un problema en la instalación. Para eso también tenemos pues microdata centers. Lo que os decía antes, el microdata center es que alguien que tiene un DCPD muy grande y su instalación está en Madrid, pero tiene una pequeña necesidad, se puede colocar un microdata center in situ en donde esté, por ejemplo, aquí en Navarra, de manera que pueda tratar los datos más localmente y pueda acceder a los datos en su propia área de trabajo. Hay diferentes modelos, SX, TX, bueno, esto es un tema más de producto. Y yo creo que se ha terminado la presentación. Lo único que puedo hacer es pediros disculpas porque ya digo que no me he puesto muy nervioso porque no me ha salido bien la cosa, y simplemente agradeceros la presencia y que primero no os haya aburrido mucho y que me imagino que os habré confundido más de lo que os he podido aclarar. Pero en realidad lo que he querido transmitiros es que estamos en un mundo muy globalizado, estamos en un mundo en el que la revolución digital es a día de hoy el camino al funcionamiento de pequeñas y grandes empresas. Nos vamos a comunicar más las personas, cada vez más con las máquinas. Estamos hablando de máquinas de comunicarnos a nivel mundial, más de 5.000 millones de personas, y comunicar esas 5.000 millones de personas con más de 30.000 o 50.000 millones de máquinas o cosas, porque el IoT le llaman el Internet de las cosas. Para todo ello, Schneider es una empresa sobradamente preparada y es una empresa que tiene, tanto en la parte de IT como en la parte de industria, como en cualquier partner, etcétera, etcétera, productos relacionados y enfocados a tratar de haceros las cosas más fáciles y tratar de ayudaros o de no confundiros mucho, como ha podido ser el caso de hoy. Gracias.